Si eres músico, seguramente estás muy acostumbrado a ver esto. Y si no lo eres, quizá alguna vez te has topado con una partitura y te has preguntado qué demonios es eso. Bueno, la verdad es que como músicos a veces también nos encontramos con partituras que nos hacen preguntarnos lo mismo. Hola, aquí hablamos sobre música, historia y arte en general. Yo soy Yae y hoy vamos a hablar sobre el origen del lenguaje musical. Probablemente has escuchado la frase que dice que la música es el lenguaje universal de la humanidad. Pues seguramente quien la dijo no había intentado leer una partitura. Pero ¿cómo es que llegamos a esto o incluso a esto? Más allá de todo esto, el uso de partituras es algo muy común al día de hoy, pero probablemente muy pocos de nosotros hemos llegado a preguntarnos cómo es que se llegó a desarrollar un sistema de escritura tan complejo. Porque claro, a lo largo de la historia de la humanidad, la música se ha ido desarrollando de formas muy distintas, creando una gran variedad de sonoridades y lenguajes. Sin embargo, al pasar el tiempo, la notación musical se ha ido estandarizando. Por cierto, en este video voy a intentar ser lo menos técnica posible para que todo se pueda entender de forma más clara. Como decía, es importante marcar aquí una diferencia entre los conceptos de lenguaje y notación, pues en este caso podríamos comparar a la música con un idioma. El lenguaje abarca todas estas formas que tenemos de comunicarnos, ya sea de manera verbal, no verbal o a través de símbolos. La idea del lenguaje es bastante amplia, mientras que la notación se refiere únicamente a la cuestión escrita. Así como cada idioma puede tener un abecedario y una manera distinta de escribirse, lo mismo ocurre con la música. A través de la escritura tratamos de expresar todo lo que contiene el lenguaje musical. Es por esta misma razón que no surgen ambas cosas a la vez, no es como que la música y su escritura nacieran al mismo tiempo. Es como cuando nosotros comenzamos a hablar. Primero surgen estos pequeños sonidos y poco a poco vamos imitando aquello que escuchamos. De esta forma comienzan a partir ideas, frases y conceptos que hasta mucho más adelante sabremos cómo plasmarlos. Y así ocurrió con la música. Si bien no podemos saber exactamente cuándo es que comienza todo esto, se han ido encontrando evidencias que muestran que desde la prehistoria ya se buscaba imitar aquellos sonidos de la naturaleza, pues de algún modo era nuestro primer contacto con el sonido. Y esta imitación se producía con lo primero que disponíamos, que era simplemente el cuerpo humano, y más adelante se irían creando aquellos primeros instrumentos musicales con los cuales poder marcar el ritmo o crear pequeñas melodías. Un claro ejemplo podrían ser estos silbatos prehispánicos que no solo imitan el sonido de los animales, sino también su forma, aunque por supuesto los primeros silbatos debieron de ser mucho más rudimentarios y con el paso de los siglos se fueron volviendo cada vez más complejos. Si bien encontramos estas primeras manifestaciones musicales o creación de instrumentos que pueden datar de hace más de 40,000 años, o por ejemplo el caso de estos silbatos que tienen una antigüedad de más de 20 siglos, ¿qué ocurre con esta otra parte que yo mencionaba? ¿Qué pasa con la escritura musical? Quizá alguna vez has escuchado hablar sobre el epitafio de Seikilos o Sísilo. Esta es la obra completa más antigua que ha llegado hasta nosotros, considerando que pudiera datar del siglo I o II, y es proveniente de la zona de Mesopotamia. Este tipo de escritura básicamente ocupaba letras del alfabeto para señalar las notas y unos símbolos que permitían saber la duración del sonido. Sin embargo, en realidad no es la escritura musical más antigua que se ha encontrado. La pieza más antigua conocida es el himno a Nikal, que sería el himno a la diosa de los huertos encontrado en Ugarit en Siria y es aproximadamente del año 1400 antes de nuestra era. Algo que veremos muy frecuentemente durante la historia de la música, así como de otras artes, es que éstas suelen estar muy vinculadas a ideas o pensamientos espirituales y religiosos, pues de algún modo van de la mano de cómo la humanidad fue descubriendo su entorno, el mundo, y buscando respuesta a aquellos fenómenos que sucedían. Así como estas ideas van evolucionando, la música también se va transformando. Cabe señalar que ninguno de los sistemas musicales que he mencionado antes están directamente vinculados con nuestra escritura musical actual. Si bien probablemente llevaron un camino similar de experimentación, realmente la escritura tal y como la conocemos iniciaría en la Edad Media, aproximadamente en el siglo IX. En este momento, como mencionaba antes, la música estaba muy ligada al ámbito religioso, y es dentro de los primeros cantos pertenecientes al cristianismo que comienza a surgir esta necesidad de comunicar la música de forma mucho más precisa.
pues durante mucho tiempo la única manera de transmitir esta música era únicamente a través de la tradición oral. Sin embargo, esto tenía bastantes inconvenientes, pues terminaba siendo un poco a modo de teléfono descompuesto, ya que al irse transmitiendo esta melodía de persona a persona, iba adquiriendo pequeños cambios hasta que al final terminaba por ser muy distinta a la melodía original. Podemos suponer todo el proceso que conllevaba transmitir un canto de un monasterio a otro. O simplemente imagínate tener que memorizar un canto que solamente se interpretaba una vez al año. Era bastante sencillo que la memoria terminara por fallar. Para empezar necesitábamos una persona que ya supiera este canto, y en realidad no era cosa nada sencilla considerando las distancias y la poca movilidad que existía en aquel momento. Y por otro lado, teníamos que confiar en su capacidad de memorizar y de reproducir las melodías tal y como debían de ser cantadas. Además que tampoco era que fuera poco el repertorio que tuvieran que interpretar, pues en ese momento todo esto estaba escrito en un libro que se llamaba Antifonario, y se dice que podía tardar hasta 10 años en memorizarse por completo. Y claro, también necesitabas a personas con la suficiente preparación que tuvieran esta capacidad auditiva y memoria para así aprender estos cantos e interpretarlos más adelante, o en dado caso también comunicárselos a otros. De esta manera se iba armando una pequeña cadena que permitía llevar esta música a más y más lugares, aunque no siempre con el mejor resultado, ya que como muestran algunos registros de la época, era bastante común que con el paso del tiempo estas melodías fueran distorsionándose y ya no tuvieran mucho que ver con los cantos originales. Al fin y al cabo, esto era un proceso vivo, y a causa de ello, la música también era un tanto frágil, pues ponía en riesgo su permanencia, como sucedería con otros cantos que se originaron en siglos anteriores y de los que ahora ya no queda ningún registro. Con el tiempo, esto se va volviendo un problema cada vez más grande, ya que lo que se buscaba dentro de la iglesia era la estandarización de los ritos y de la música. Si bien desde el siglo VII empiezan a recopilarse todos estos cantos gracias al Papa Gregorio I, personaje por el cual se le da el nombre de canto gregoriano justamente a esta música litúrgica, no sería hasta el siglo IX que se daría uno de los primeros intentos para preservar de manera escrita estos cantos. Y así es como surge la escritura neumática, que de manera muy sencilla eran pequeños símbolos que se escribían sobre el texto. A partir de estos puntos y líneas se indicaba hacia dónde debería de dirigirse la melodía, ya fuera de manera ascendente o descendente. Sin embargo, esto solo era una pequeña guía para ayudar a la memoria, pues en realidad estos símbolos no representaban sonidos precisos. Es por ello que la memorización no dejaba de ser indispensable. Aquí se empiezan a buscar distintas soluciones para representar de manera más precisa los sonidos, y uno de los personajes que destaca por sus aportaciones es Guido di Arezzo, quien en realidad hace algo muy básico, que es darle nombre a las notas, o bueno, al menos eso es lo que nos cuenta la historia. Y es que aquí ocurre un tema bastante curioso, pues en realidad el nombre de las notas viene de una herencia que es mucho más antigua al nacimiento de Guido di Arezzo. Sin embargo, es a este personaje a quien se le reconoce el cambio del nombre de las notas. Aunque me gustaría abordar este tema con mayor profundidad en un video corto para ya no alargar tanto esta explicación. Así que, por cierto, no olvides suscribirte si quieres seguir aprendiendo de estos temas, y vamos con la explicación más aceptada de cómo se originaron los nombres de las notas. Guido di Arezzo en el siglo XI retoma el himno a San Juan, que había sido compuesto por el monje benedictino Pablo el Diácono durante el siglo VIII. La peculiaridad de este himno es que cada uno de sus pequeños versos inicia en una nota diferente, justamente dibujando lo que es ahora nuestra escala musical. Así, Guido di Arezzo decide tomar la primera sílaba de cada verso para nombrar de esta forma a las distintas notas. Aunque habría algunas modificaciones en los nombres de la escala. Por ejemplo, la nota ut pasa a llamarse do, y es hasta mucho tiempo después que se nombra a la última nota como si. Asimismo, poco a poco nos vamos acercando a lo que hoy conocemos como pentagrama, que son estas 5 líneas sobre las que escribimos las notas musicales. Sin embargo, para llegar aquí tuvieron que pasar siglos en los que siguió evolucionando el lenguaje musical. En los primeros registros que se encuentran muestran cómo en un inicio se ocupaba solamente una línea que servía como punto de referencia.
Al inicio de esta línea se colocaba una letra que representaba a la nota que nos servía como guía. En torno a esta línea se dibujarían los neumas que señalarían de manera más precisa los cambios en la melodía. Asimismo, aquellas letras que se colocaban al inicio de las líneas a forma de guía irían estilizándose y convirtiéndose en otro elemento primordial de la escritura musical, que son las claves. Así poco a poco se fueron añadiendo más y más líneas, hasta regresar nuevamente con Guido di Arezzo, quien aparte de popularizar el nombre de las notas, también establecería el uso del tetragrama. Es por ello que es considerado el padre de la notación musical moderna. El tetragrama constaba de 4 líneas para señalar la altura de los sonidos, y generalmente Guido di Arezzo lo que hacía era marcar de color amarillo la línea que representaba a la nota Do, y asimismo con la nota Fa pero en color rojo para que visualmente fuera mucho más clara la lectura musical. Durante todo este tiempo, la música estuvo al servicio de la letra que componía estos cantos litúrgicos. Es por ello que también no se priorizó tanto la escritura musical y sino únicamente preservar estos textos. Así que digamos que por sí sola no tenía un valor. Como diría Raúl Zambrano, en este momento la música dependía y vivía para un texto. Es por ello que podemos considerar que gracias al desarrollo de la escritura, poco a poco la música va ganando más independencia y esto también le permite volverse cada vez más compleja. Y bueno, en realidad durante gran parte de la Edad Media la música sacra o religiosa era interpretada únicamente a partir de la voz, pues en aquel momento se creía que los instrumentos musicales eran herramientas del demonio al producir sonidos que no eran propios de la voz humana. Aún así, poco a poco algunos instrumentos fueron aceptados, como sería el caso del órgano, que al día de hoy es un instrumento muy característico dentro de las iglesias y catedrales. Aunque claramente también este instrumento fue evolucionando a lo largo de los siglos. Como decía, durante el siglo XI, gracias a Guido di Arezzo, se establece el uso del tetragrama. Sin embargo, no sería hasta el siglo XV, con Ugolino di Forlì, que éste añade la última línea faltante al pentagrama, quedando así establecido uno de los elementos más importantes de la escritura musical. El pentagrama, que se volvería el lienzo de grandes compositores y compositoras a lo largo de la historia, permitiéndonos así preservar su obra al pasar de los siglos. Por supuesto, aquí faltan por mencionar muchos otros elementos que conllevan la notación musical, pues hasta el momento nos hemos centrado únicamente en la representación de las notas, sin considerar otros elementos que ahora son primordiales como la duración del sonido o el propio silencio. Al pasar de los siglos se fueron añadiendo más y más elementos y también la música fue llegando a más rincones, como decía, va ganando independencia. Los propios compositores van tomando más relevancia y al buscar formas de expresar más claramente sus ideas es que ellos van ampliando el lenguaje. De este modo se van sumando nuevos símbolos que nos permiten conocer a profundidad las ideas de los compositores. Y así sería hasta llegado al siglo XX, donde el desarrollo tecnológico y la creación de instrumentos electrónicos llevarían a los compositores a experimentar con nuevos elementos, y es por ello que deja de existir un solo lenguaje musical, pues muchos de estos compositores buscan crear su propio lenguaje y terminan diseñando partituras o maneras de escribir la música completamente diferentes. Así que dime, ¿qué te ha parecido este pequeño recorrido por la historia del lenguaje musical? Es un tema bastante amplio y más adelante me gustaría seguir desarrollándolo. Podremos hablar sobre cómo es que surge esta concepción de que la música es un lenguaje universal o cómo es que se ha desarrollado en otros países. Si quieres seguir hablando de estos temas, no olvides suscribirte y si te gustó el video, recuerda darle me gusta y dejar un comentario. Y nos vemos por mis otras redes sociales donde seguimos hablando de música, historia y arte.